Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul? Reciban un abrazo de mi parte, espero que estén teniendo un buen domingo y estamos aquí para la tercera parte de la lección número 8, que es las 5 señales de una falsa conversión. Así que espero que me acompañen en esta lección hasta el final del video y les dejo un gran saludo a todos los hermanos de la iglesia me han contado que también lo ven fuera de Chile, así que también un abrazo a todos los hermanos que ven estos videos cada domingo. Así que los voy a invitar a que me sigan en esta lección que va a ser muy motivacional, va a ser para que reflexionemos en la semana y deja una muy linda conclusión esta parte de la lección. Más allá de que el titular es las señales de la falsa conversión, pero deja una muy buena enseñanza para todos. Lo invito a que ore conmigo para que comencemos esta lección. Señor, voy en oración a usted pidiéndole por esta lección, Padre, para que sea usted guiando mis palabras, sea usted con los hermanos que están viendo este video, abriendo el entendimiento tanto a los hermanos como a mí, Señor, que esté dispuesto en los corazones a escuchar su palabra. Y gracias por todas las bendiciones que usted nos da, Señor, por esta oportunidad que nos da de enseñar a través de internet mientras nuestros templos están cerrados, Señor. Le pido por protección por todos mis hermanos en este momento difícil. Sea usted con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy las gracias. Amén. Partamos entonces con la lección. Me voy a ir hacia un rincón para que partamos. Ya hemos visto, el titular es las 5 señales, pero ya hemos visto 4. Las 4 señales de una falsa conversión. Estas señales han sido, en primer lugar, vimos que en una falsa conversión se puede identificar mediante cuando uno toma la decisión por Cristo mediante impulsividad. Cuando esta decisión que tomamos por Cristo es un acto impulsivo sin mayor reflexión. Es una señal de que nuestra conversión no es tan genuina. Otra señal vimos que es la superficialidad. La superficialidad en los temas, cuando todas las temáticas de Dios, la Biblia, la iglesia, para mí son algo superficial o algo con poco interés o poca importancia, también es una señal de una falsa conversión. Y en el último video vimos que quien no tiene raíz, o sea, recuerden que todo esto es basado en la parábola del sembrador, o sea, quien no quiere echar raíces, quien no quiere crecer hacia abajo, por decirlo de alguna forma, que no tiene profundidad, también muestra una señal de falsa conversión. O sea, uno cuando acepta al Señor tiene que tomar este camino y buscar profundizar. ¿Para qué? Para que esta raíz me sostenga en cualquier situación. Y también la clase anterior vimos que una señal de falsa conversión es cuando todo este evento, cuando yo decido tomar la decisión por Cristo, sucede en un ámbito de gozo inmediato. En realidad hablamos de la facilidad, o sea, cuando es muy fácil aceptar a Dios, aceptar todo esto, cuando es fácil, cuando no hubo ningún sacrificio, no hubo ningún problema, todo se me hizo muy sencillo y fácil. Y no, vimos en la clase anterior que la vida del cristiano es muy compleja después de aceptar al Señor Jesucristo en su vida. Hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que meditar, como el punto 1. Por eso no es por impulsividad y no es algo fácil. Es algo que yo tengo que tomar por decisión y que me va a seguir hasta que el Señor venga o hasta que Dios decida cuándo uno debe partir. Entonces, hemos visto esas 4 señales y vamos a ver una quinta. Vamos a ver una quinta y esta se va a llamar: el falso convertido cree. Una señal es cuando alguien cree por algún tiempo.
que sin duda esta es la más evidente, la que más tendemos a identificar nosotros cuando una persona vemos que está muy activa, la vemos crecer, como lo vemos en el video anterior, que era crecer por las cosas que uno ve, pues, quizás materiales, se identifica, pero después en cualquier momento se aparta de la fe, se aparta de la comunión con los hermanos, se aparta de la vida cristiana, se aparta de la obediencia al Señor, se aparta de todo eso. O sea, estuvo por algún tiempo solamente. Eso es señal de falsa conversión. Vamos a leer Lucas 8:13. El Evangelio de Lucas, el capítulo 8, el versículo 13. Lucas 8:13. Recuerden que estamos viendo la parábola del sembrador. Aquí dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En este pasaje, si se dan cuenta, es el resumen de lo que hemos estado viendo hacia atrás. Pero hoy la quinta señal es cuando alguien cree por algún tiempo, como dice el pasaje. Y obviamente es consecuencia de lo anterior, de no tener raíces, de resultar en la impulsividad, en la superficialidad de tratar los temas. Estas personas obviamente van a creer por algún tiempo. Entonces, ya vimos en primer lugar en estas 3 lecciones lo importante que es tomar esta decisión por Cristo, que no es una decisión que se toma a la ligera, sino es una decisión importante. O sea, esta decisión de creer las buenas nuevas del Señor es importante en la vida. Y si vamos a 1 de Corintios 15, 1 de Corintios 15, 1 de Corintios 15, 15:2, del 1. Voy a leer del 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, este punto de que hablamos del falso convertido cree por algún tiempo, se trata de esto, del que creyó y después se apartó. Esa persona creyó en vano, porque no retuvo la palabra que se le ha predicado. Aquí habla muy claramente: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, estuvo creyendo sin lograr la salvación. Es un falso convertido. Si continuamos, donde vamos a desarrollar mucho este tema de las pruebas. El momento de la prueba va a ser clave para demostrar nuestra fe, como dice ahí. Obviamente que esta persona que por algún tiempo creyó y se apartó, fue porque cuando vino la prueba se apartó, se fue por el otro camino, como por el camino más fácil. Porque recuerden que todo esto de las pruebas se nos vienen a nosotros en la vida cotidiana siempre, porque es nuestro Espíritu Santo luchando contra el pecado. Y en esa lucha es donde uno tiene pruebas. Y para superar esas pruebas se superan con el fruto del Espíritu. Entonces el momento de las pruebas es clave para demostrar en lo que creemos. Veamos algunos pasajes que quiero compartirle. Jeremías 20. Jeremías. Acompáñeme, hermano, a Jeremías capítulo 20.
Jeremías 20, el versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Aquí una descripción de los fundamentos de Dios. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Dios sabe todo. Dios es omnipresente y es algo de los fundamentos de Dios que es básico para entender de qué Dios estamos hablando. Este Dios que nosotros tenemos nuestra fe depositada en lo que nuestro Dios hizo a través del Señor Jesucristo para salvarnos, es un Dios que sabe todo lo que pensamos, que sabe todo lo que vamos a decir y que sabe todo lo que nuestro corazón guarda. Entiéndase por corazón, por nuestros sentimientos. Dios lo sabe de antemano. Dios lo sabe de hace mucho rato. Y ese Dios es el que nos prueba también. Nos pone a pruebas. Y si nos vamos ahora al Nuevo Testamento, a Santiago 1. Santiago, el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, pruebas van a haber siempre. Y estas pruebas son para demostrar nuestra fe. O sea, tened por sumo gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Es como demostramos nuestra espiritualidad. Es como demostramos nuestra fe en lo que creemos. Entonces, cuando estamos en las pruebas, tenemos que tenerlas por sumo gozo. Otro del mismo libro, Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios nos va a premiar por pasar las pruebas. Vamos a tener, si bien este libro está escrito a las 12 tribus que están en la dispensación, no quiero ser literal con el libro, pero sin duda Dios en su justicia va a considerar lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. Vamos a tener un juicio después. Sin embargo, el pasar nuestras pruebas es lo que nos va a permitir mantenernos en la fe y tener una verdadera conversión, que es lo de la clase siguiente, para que usted le ponga mucho ojos a esa lección después, mucha atención. Y Santiago, leímos recién Santiago 1:12. Entonces vemos que las pruebas son cruciales a la hora de mantenernos en la fe, para no estar bajo esta señal de que fue el que creyó por algún tiempo. Entonces, esta señal es una de las más fáciles, porque aunque también es una de las más fáciles de malinterpretar de repente, pero no podemos quedar con esta lección en que nos enseña que quien evidentemente se demostró una persona muy activa, que la vimos crecer, pero en el crecer de que esa misma persona se hizo, como lo vimos en la lección anterior, y que ahora lo vemos apartado de la fe, apartado, entiéndase, en pecado, y lejos de lo que la voluntad de Dios dice, entonces es una señal de falsa conversión. Sigamos desarrollando acá. Puse una foto de un bosque entrando a la luz del sol, una imagen muy linda, y sin duda la luz del sol es la que revela cada cosa de lo que está pasando ahí en ese bosque, de lo que sucedió en la noche, de lo que podría haber pasado.
de los detalles de los árboles, de los detalles de cuántas hojas han caído, de lo que tenemos ahí. Sin duda el sol revela cosas. Y vamos a decir que la luz del sol, siguiendo esta analogía de la parábola del sembrador de las plantas, es la luz del sol de las pruebas, vamos a llamarla que las pruebas son la luz del sol aquí, revelará la conversión de cada uno. Si bien en la vida vamos a tener aflicciones, persecuciones y tribulación, que nos van a poner a prueba cada día, es algo que nosotros podemos superar estando en la voluntad de Dios, para no caer en apartarnos. Entonces, veamos un pasaje, Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Después de leer el fruto del Espíritu viene este pasaje que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando tenemos aflicción, persecución y tribulación, lo más probable es que sea mientras estemos en la lucha del Espíritu Santo contra el pecado, que en este mismo capítulo se explica muy bien. Todas las manifestaciones de la obra de la carne que están acá podrían ser gatilladas por un momento de aflicción, persecución o tribulación. Por poner un ejemplo, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, por poner un ejemplo ahí. Si yo estoy afligido, mucha gente lo está afligida, podría recurrir a ir a leerme la suerte o el tarot para el futuro, para saber qué me va a pasar, para saber si voy a seguir así de afligido. Entonces, todas esas situaciones se pueden prestar para que la manifestación de las obras de la carne desaparezcan. Hechicería, dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Cuando uno sufre persecución, podría caer en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, pues disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente que está afligida o perseguida o pasándola mal se emborracha o comete actos ilícitos? Entonces las obras de la carne se gatillan por una de estas cosas. Pero el cristiano ya debe demostrar el fruto del Espíritu, el de Gálatas 5:22. Y ante eso después dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, en estos momentos de aflicción, persecución y tribulación, que serían prueba, es donde yo demuestro que creo en lo que Dios me dice. Bueno, y el 25 que dice: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces recordemos que para superar todo esto, para poder demostrar cada vez más el fruto del Espíritu, es clave tener raíces firmes. Si no, vamos a ser como el de la parábola, nos vamos a secar. Filipenses 1:12. Un pasaje más de acá. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Miren qué interesante. Pablo lo estaba pasando mal, sabemos, en este libro. Estaba encarcelado, estaba preso. Y dice en el 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Nosotros podemos ocupar una situación de aflicción, persecución y tribulación para apartarnos de la fe. Pero Pablo aquí, en una situación de lo mal que estaba, dice más bien para el progreso del Evangelio. De lo que le ocurrió para el progreso del Evangelio. Y sigamos leyendo, hermanos. Miren,
13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Incluso Pablo, sabiendo que habían personas que hablaban de Cristo no con la mejor intención, él siempre se gozaba de que se hablara de Cristo y que fuera todo lo mal que estaba pasando, tanto los hermanos que lo hacían mal como los que lo hacían bien, era para el progreso del Evangelio. Llevándonos lo que nos está pasando ahora, hermanos, con esta situación del COVID, del coronavirus, podemos caer en aflicción, en tribulación. Y quizás muchos hermanos pueden perder la fe y pueden caer en esta señal de falsa conversión, de haber estado por un tiempo. Y hay que mantenernos en la fe, hermanos, porque podemos ocupar esta misma situación para gloriarnos, para gozarnos. ¿Y para qué? Para que el Evangelio progrese. Entonces pensemos en este cuadro que Dios nos está dando con las plantas de Lucas 8:13. Volvamos a Lucas. Lucas 8:13. Y lo leeré otra vez. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, pensando en todo este mensaje que nos está dando el Señor aquí, cuando sembramos una semilla y la planta brota rápidamente, esto que vimos que se sobre piedra, y vemos que crece un poco, pero no hay profundidad de raíz, es porque la capa de tierra es muy delgada y esa planta obviamente en algún momento va a dejar de crecer de manera óptima. Si sembramos otra semilla en buena tierra, donde la planta eche raíces muy profundas, porque abajo está húmedo, hay mucha agua, para vivir y crecer. Entonces, lo que va a pasar con ambas, tenemos una semilla en un mal terreno, lleno de piedras, que igual la vemos crecer, y vemos otra que la sembramos en buena tierra, con harta humedad, un ambiente muy propicio para que eche raíces, pero ambas las estamos viendo crecer. Puede ser que al principio, incluso puede ser de que la que está en la piedra veamos que crezca más rápido que la que está en la otra. Bueno, en el mundo de las plantas hay plantas que crecen rápido, otras de crecimiento lento. Pero sigamos la analogía con las plantas. Podemos ver que esta de pedregales puede crecer incluso más rápido. Pero, ¿será que esa que crece más rápido, pese a que está en una tierra mala, va a ser mejor que la otra en el futuro? ¿Qué cosa revela si esa planta está bien plantada, o mal plantada, o en buena tierra, o en mala tierra? En el mundo de las plantas, ¿qué es lo clave? Porque puede tener la buena tierra mucha humedad, pero si sigue pura humedad, igual en algún momento no va a dar más. Entonces hay plantas que se mueren con mucha agua. Y el tema de la exageración ahí. Siempre hay otro componente más, ¿eh?
Y lo mismo con las otras, con las que están en pedregales, para que crezca. Pero hay otro factor. Y es lo que hablamos un poquito antes, hermanos. En las plantas hay un factor predominante para saber si sigue o no sigue. Aparte del agua, que es el sol. ¿Qué es lo que revela la verdadera condición de una planta? Es el sol. Vamos a Malaquías 4:2. Malaquías Malaquías, hermanos, para quien no lo conozca, está antes de Mateo. Malaquías 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este libro profético nos muestra que para quienes creemos, lo que revela nuestra verdadera condición de conversión, ahora llevándolo al terreno de las personas, es este sol de justicia. Y volvemos a hablar de lo mismo, que lo importante en nuestra vida es entender la justicia de Dios, como dice acá. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, sol con mayúscula, y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia. Cuando sale el sol, una planta que no tiene raíces, como la foto anterior de la que tenía al lado izquierdo, se seca, se va a secar y se muere. Y la planta que estaba en buena tierra, con buena cierta humedad, cuando reciba el sol, va a florecer. Florece bajo la luz del sol. La planta necesita luz para crecer. En la oscuridad eterna no crece la vegetación. Así que, en vez de hacerle daño el sol les sirve a las plantas para dar fruto. Así en los recién convertidos, hermanos. Los recién convertidos se revelan su verdadera conversión en este sol de justicia. Y el sol de justicia es la justicia de Dios, que está en su palabra, que son las pruebas. Y un verdadero convertido, hermano, que tiene buenas raíces, va a perdurar. Y el que no, creyó por algún tiempo, como lo que estamos viendo. Entonces el punto que estamos viendo es que si el sol, si bien te puede secar, si la planta se echó en una buena raíz y esa raíz está llegando al agua, va a crecer muy bien. Salmo 84:11. Salmos 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué más motivador salmo que este? Nuestro sol, y asumimos que nuestro sol de justicia, la justicia de Dios es nuestro sol, para cada día, para crecer, para florecer. Sol y escudo Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Aquí vamos desarrollando los verdaderos fundamentos de Dios. Dios no, a los que andan bien, Dios no les quitará el bien. Entonces, sigamos concluyendo, hermanos, para que se nos quede. Las pruebas revelan la verdadera condición de un creyente.
Filipenses 1:15. Vamos a Filipenses 1, versículo 15. Dice, volviendo a ese punto, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Recuerden, cuando predicamos a Cristo hay que hacerlo por amor. Por lo que hizo Dios, Jesús por nosotros fue un acto de amor. Y ese amor es el fruto del Espíritu que entregamos. Por amor quiero salvar a mi vecino, a mi mamá, a mi papá, a los que no crean, a mi pariente. Por amor quiero rescatarlos del castigo de Dios. Y entendiendo que las pruebas revelan la verdadera condición del creyente, es vital de que nosotros prediquemos bien su palabra, con amor, con el amor de que Cristo nos pide por los demás. Y no como estos hermanos que salen aquí en Filipenses, que eran por envidia y contienda. Cuando estoy en la prueba y me doy cuenta de que hay una lucha, ahí lo estoy pasando mal y tiendo a que el nuevo convertido, poniendo el caso del nuevo convertido, me llega la prueba y me estoy sintiendo extraño, estoy dudando de la fe. Hermanos, el mejor consejo aquí es mejor que una prueba revele que no estoy realmente, no tengo una conversión genuina. Es mejor que pase eso a que me aparte. Segunda de Corintios 11:23. Recuerden, por eso puse ese titular. Lo peor que podemos hacer es esconderse en las pruebas. Como cualquier situación, hermano, siempre esconderse de los problemas no es el mejor consejo. Y en la palabra de Dios es lo mismo. Hay que enfrentarnos a los problemas porque Dios nos va a dar la respuesta, nos va a dar la salida a través de su palabra y es una gran oportunidad que nos da Dios el que nos demos cuenta en una prueba que lo estamos haciendo mal. Entonces, vayamos. Segunda de Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Todas estas pruebas está padeciendo Pablo a causa de predicar a Cristo. Cuando dice, son ministros de Cristo, estás predicando el Evangelio, estás trabajando por la obra del Señor, tienes tu fe, has tomado la decisión por Cristo, hermano. Él más, Pablo más, pero usted me puede decir desde el apóstol Pablo, pero en la misma fe que creamos en Cristo. Lo leo de nuevo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedrado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Agréguele, si quiere, para usted, para su vida, peligro por el coronavirus ahora.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y a pesar de todo esto que vivió, a él le preocupaban las iglesias. Interesante. Qué gran hombre, Pablo. Tengamos esa actitud, hermano. Vamos a pasar muchas cosas malas, muchas pruebas. Pero que esa prueba o la tomamos como una oportunidad para encauzar el camino, o nos va a botar. Tenemos dos opciones. Entonces, tomemos, hermanos, el consejo es tomar la prueba como una oportunidad para entender de que estamos en un camino errado, un camino malo, y que ese camino puede ser dirigido antes del juicio de Dios. Consejo que le podemos dar a personas nuevas, a nuevas conversiones, que se vean complicados, que se vean en problemas. Es mejor que se den cuenta de ese problema ahora, o que estén luchando con vicios, por ejemplo, con drogas, con alcohol, con cualquier otra cosa. Enseñarles que qué bueno que se estén dando cuenta en este momento y no antes del juicio de Dios, porque ya después va a ser tarde. Romanos 1:32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Recuerden que, imagínense que aquí lo que estaba pasando, personas que entendían el juicio de Dios, practicaban estas cosas que están antes, que le invito a leer, desde el versículo 18 en adelante, pero también meten este saco a los que se complacen con los que las practican. O sea, quien no hace nada por detener eso, o por lo menos decir una opinión. Así que ahí, ya, qué bueno que pase. Total, no me toca a mí. O lo hace él, no, yo no lo estoy haciendo, lo hace él. Pero yo no hago nada. Ni siquiera soy capaz de decir, oye, Dios dice otra cosa, o buscarle evangelizar en alguna oportunidad, no en el mismo momento. Hay que ser objetivo ahí. Pero el punto es que si estamos haciendo lo incorrecto, tenemos la oportunidad hasta el día del juicio, porque recuerden que hay que ver un entendimiento del juicio de Dios, y si lo entendemos con mayor razón debemos actuar bien. El mismo libro de Romanos 2, capítulo 2, versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Por eso es mejor darse cuenta ahora que después. Pero juicio va a haber. Juicio va a haber. 2 pasajes ya he leído en el mismo libro y seguiditos, y hablan del juicio de Dios. Y ya leímos Malaquías que quien nos debe iluminar, una cosa es la palabra de Dios, pero junto con el sol de justicia. Porque la justicia, el entender la justicia de Dios es algo que debemos hacer, hermanos. Tesalonicenses, capítulo 1. Acompáñame a Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 6. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 6. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Otro pasaje relacionado con la justicia de Dios. Porque es demostración del justo juicio de Dios padecer pruebas. Entonces, en el momento de la prueba, tenemos la gran oportunidad de enmendar el camino y demostrar el fruto del Espíritu. Entonces, si escondemos las pruebas, se está bajo una falsa esperanza. Entonces, como dice el tercer punto aquí en la pantalla, lo invito a que quiero leer este pasaje, que de eso se trata al final. Gálatas 6. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si escondemos las pruebas, las escondemos para nosotros nomás, porque recuerde que con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Y está declarado en su palabra, hermanos. Tenemos un Dios bueno. Un Dios que sabe que sus hijos van a luchar contra el pecado que llevan en sí para poder creer. Vamos a ver a Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta gente estaba dispuesta a ser imitadores de quienes le estaban enseñando. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Pablo, muchos pasajes que hay de esto. La gente estaba recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces recuerden, en las pruebas es cuando se manifiesta el fruto del Espíritu, cuando la lucha que tenemos, o nos gozamos o nos apartamos con las pruebas. Y Dios sabe que esto existe. Dios le entiende que esto va a pasar por eso. Primera de Corintios, otro pasaje, Primera de Corintios 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué más claro, hermano? Voy a tratar de ser ilustrativo con esto, o con la Biblia. Leímos recién en Gálatas. Cuando tenemos aflicciones, podemos gatillar una obra que se manifiesta de la carne. Pero aquí dice, y obviamente, si nosotros somos creyentes, creímos, depositamos nuestra fe en Cristo, vamos a tener el fruto del Espíritu Santo. Y empieza esta lucha. Aquí está. Todo aquel que lucha, ¿qué decisión debo tomar? En la prueba, en la tribulación, en esta guerra, en esta lucha, entre el pecado y el Espíritu Santo. Me debo abstener. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El 24 voy a leerlo, porque está hablando de este pasaje que se ocupa bastante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y esta carrera es obtener el galardón de esta corona incorruptible, que en definitiva es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo estoy luchando, abstenerme, demostrar el fruto del Espíritu y demostrar mi fe, mi verdadera conversión. Si esto no pasa, hay que examinarse.
Dios es bueno porque siempre da oportunidades para arrepentirse. En toda la Biblia da oportunidades. Leamos Lucas 29. Lucas 23, hermanos. En Lucas 23. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro le reprendió y diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta persona no era de las mejores, por algo la estaban crucificando, pero sí entendió que en el que estaba en el medio crucificado era Dios. Y se dirigió a él, humillado, contrito, arrepentido. Y eso Dios lo detectó. Y Jesús le dijo lo que le dijo ahí. Le dio salvación. En el último suspiro se lo dio. Dios siempre da oportunidades para arrepentirse, hermanos. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios siempre quiere esto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocer la verdad de lo que el Señor hizo en la cruz. Fue para salvación de todos los hombres pecadores. Murió por el pecado de toda la humanidad. Y Apocalipsis 2:21. Apocalipsis 2:21, hablándole a la iglesia de Tiatira. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios da siempre tiempo para arrepentirse, hermano. En algunos otros en los primeros videos que grabé vimos un ejemplo desde el huerto. A Adán le dio el espacio y tiempo para que él confesara lo que había hecho. Y Adán respondió otra cosa. Pero siempre darse tiempo, hermanos. Entonces, en el momento de la prueba debemos aprovecharla. Es una gran oportunidad para arrepentirnos, Señor. Hermanos, sigamos. Si bien Dios es bueno, puse ese titular ahí porque se habla mucho que Dios es bueno, pero es un Dios, resumiendo lo que está ahí, que sabe que tenemos que luchar. Este Dios bueno sabe que este Dios bueno nos va a dar la oportunidad para arrepentirnos. Y este Dios no va a pasar por alto el pecado. Romanos 2:6. Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 5, él es del 5, mire. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a juzgar a todos y no va a pasar por alto las consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias, hermano. Y este Dios bueno también quiere que sus hijos florezcan con buena agua y bajo el sol
de justicia. Dios quiere que sus hijos florezcan en Cristo Jesús. Veamos este pasaje conocido. Josué 1. Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un consejo para hoy, hermanos. Que nunca se aparte de nuestra boca la Biblia, que no sea la superficialidad del falso convertido. Que sea parte de nuestras conversaciones hablar de Cristo, de Jesús, de lo que va a pasar, de lo que está pasando, de lo que Dios dice en su palabra. Que no se aparte este libro de nuestras bocas. Porque ustedes saben aquí lo que dice, lo mismo que para Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lo que había comentado hace un rato, hermanos. Lo importante que es crecer en amor, en este amor que es entregar la palabra de Dios a otros. Decirles que Dios tiene un regalo, que es la salvación, que lo que el Señor hizo en la cruz no lo hizo por algo superficial, lo hizo porque quería salvarnos a todos del pecado y del infierno. Y que para ese castigo de Dios hay salida, y es confesar con nuestra boca de que lo que hizo Jesús en la cruz es para nuestra salvación. Y que Él pagó lo que yo realmente merecía. Que Él murió en vez de yo morir de esa forma. Y debemos entregar ese amor, como dice aquí, que tiene que abundar eso, unos para con otros y para con todos. Que ese amor abunde en todos, hermanos. Vamos a concluir esta lección de las 5 señales de la falsa conversión. Podemos concluir, hermanos, que no todos los creyentes son verdaderos cristianos. Y la parábola del sembrador nos dio 5 señales de una falsa conversión. Una fue que si nuestra decisión por Cristo fue un impulso, es una señal de falsa conversión, porque podría provocar la número 5. Al final todas estas provocan la última. Hay una falta de humedad, la superficialidad. No debemos ser superficiales con lo de la palabra de Dios. Debemos ser muy atentos. Es importantísima en nuestra vida la palabra de Dios. No es algo por encima. La palabra de Dios debe estar presente cada día. Tener tiempo a solas con Dios. Estudiar en las casas con otras familias. Tener debates, conversar, enseñar, tener espacios que tienen hijos con sus hijos, darse los espacios para tener este encuentro con la palabra de Dios. Otra, vimos, no ser profundo, echar raíces, porque la raíz es lo que nos va a sostener. La raíz es la que va a sostener en el día malo, en la aflicción, en los momentos de prueba. Si no hay raíz, nos vamos a secar. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora, de esta pandemia mala que le está haciendo mucho daño al planeta, a las vidas, a los sentimientos. Hay mucha aflicción, hay mucho tormento. Es importantísimo ser profundo con la palabra de Dios. Ver que tomar una decisión por Cristo es algo fácil, es otra señal de falsa conversión. No es algo fácil, algo que se piensa, es algo que se medita, se razona y se entiende. No es algo fácil, porque Dios sufrió en la cruz inmensamente.
Y todo lo que padeció Cristo, que fue muy difícil y complejo, y hoy día leímos un pasaje de Pablo, de todo lo que pasó. Entonces nosotros, si nos ves muy fácil, todo esto no es real, no es genuino eso. El tema es que en esas pruebas uno tiene que gozarse. Es el tema de la otra lección. Y todas estas señales van a derivar en la última, que nuestra convicción de la conversión se puede desmoronar fácilmente y decidir apartarnos, y esto transformarlo en que creímos por un tiempo solamente y nos apartamos, como decía el pasaje de la parábola del sembrador. Estuvimos ahí demostrando que crecíamos en cierta manera, pero después nos apartamos. Así que, hermanos, aquí concluimos esta lección. Espero que le haya sido para edificación, hermano. A mí me sirvió mucho entender estas cosas, para reflexionar, para tratarlas en familia. Y los dejo invitados, hermanos, para la próxima lección, que se va a tratar de las señales de la verdadera conversión. Y que no se la pierda, que siga estas lecciones. Tenemos para largo, parece, con todo esto que está pasando. Y que sigamos en la palabra de Dios, leyendo la Biblia y orando mucho por toda esta situación, y porque nuestra iglesia siga haciendo cosas a través de estos medios y que se siga expandiendo. Lo invito a que comparta estos videos con sus conocidos, con sus amigos, y que se haga parte de todo esto que estamos armando. Vamos a terminar en oración. Gracias, Señor, le doy por esta lección que usted nos entregó de las señales de la falsa conversión, que nos pueden, el objetivo es enseñarnos, Señor, para que cuando tengamos personas nuevas, convertidas, nosotros podamos darle buen consejo, podamos guiarlo, podamos enseñarle que cuando esté pasándola mal en su vida nueva, en su renacer, él tiene que verlo como una oportunidad para entender el juicio de Dios, y que por sobre todas las cosas está usted, Señor, con la gran promesa de la vida eterna, donde todo va a ser nuevo, y luego de su juicio justo estaremos con usted, Señor. Gracias por toda esta enseñanza, gracias porque me permite darla a los hermanos, grabar este video y compartirlo, y muchas gracias por todo, Señor. Le pido protección por mis hermanos, por toda la iglesia, por los quienes están viendo este video, que sea usted con ellos, y gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, hermanos, voy a ir ahí dejando para que usted recuerde que tenemos actividades en la iglesia. Los dejo invitados para que participe a las actividades de la iglesia. Los miércoles hay oración online, los martes está el Instituto Bíblico del Pastor, y los jueves se reúnen las damas, y ahí les dejo la actividad. Los sábados los matrimonios, y el domingo tenemos estos videos de escuela dominical y la predicación del pastor. Así que no se pierda nada, la iglesia sigamos unidos en la fe, en este mismo sentir que es la gracia del Señor Jesucristo. Les dejo un abrazo, hermanos, y que estemos bien, cuídense mucho. Está muy difícil la situación, y cuenten conmigo para cualquier cosa, algún problema que tengan. Gracias, hermanos, un abrazo, que estén muy bien y buena semana.